Gracias, Señor, por esta preciosa tarde. Gracias por este precioso y maravilloso día, Señor. Gracias, Padre, por tu precioso Espíritu Santo que nos guía, que nos levanta, que nos fortalece para seguir día a día avanzando con pie firme en esta buena batalla de la fe. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su preciosa sangre. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, misericordioso. Gracias, Padre, porque estamos con vida, llenos de salud, de esperanza, con gozo. Gracias por nuestros familiares. Gracias, Señor, por el ministerio Semillas de Fe. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y creemos, Señor, que vienen cosas grandes y maravillosas para este ministerio. A ti, Padre, sea siempre y por los siglos de los siglos toda gloria, honra, alabanza y honor. Amén. Saludos, hermanos. Dios les bendiga rica, grande y poderosamente. En este día ya espero que tenga sus elementos preparados, su Biblia, su cuaderno, su lápiz, su tacita de té o de café. Pero por supuesto, venga con ese espíritu siempre dispuesto para recibir esta enseñanza que viene del cielo. Amados hermanos, hoy el Señor trae un breve resumen de las biografías de los 12 apóstoles. Vamos a comenzar con 4 de ellos. Primeramente diciendo que los discípulos o apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscriptos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos, apóstoles. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. Según estudiamos estas vidas valerosas del primer siglo y lo que el discipulado significó en la época de Cristo, podemos esperar recibir ayuda para desarrollar un discipulado del siglo XX, dirigido por el Espíritu, como Cristo debe haber querido decir que sería. La siguiente información se basa en lo que se cuenta de estos 12 hombres en el Nuevo Testamento, junto con las más respetadas leyendas y tradiciones. Nosotros no queremos decir que la leyenda y la tradición constituyen afirmaciones históricas, pero sí sentimos que tienen valor en el estudio de la vida de estos hombres que cambiaron el sentido del mundo. Comenzamos con un breve resumen de la biografía del apóstol Pedro. Como uno de los 12 apóstoles, Pedro fue una persona esencial en los principios de la iglesia cristiana. La madurez de su carácter en los evangelios, sin duda a causa de su hermosa experiencia con Jesús, hace que el apóstol Pedro sea una de las figuras bíblicas con la cual nos podemos identificar más. Datos interesantes. También llamado Simón, su nombre hebreo, uno de los 12 discípulos apóstoles. Su padre se llamaba Jonás. El apóstol Andrés era su hermano. Estaba casado, pescador de profesión, autor de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. La iglesia lo considera como el primer apóstol. El Evangelio de Marcos se basa en sus memorias. ¿De dónde era el apóstol Pedro? Pedro era de Betsaida. Libro de Juan, capítulo 1, verso 44. Una aldea al norte del mar de Galilea que era conocida por la pesca. Como Pedro y Andrés eran pescadores de profesión, podemos hacer una conjetura que su padre y cualquier otro hermano que pudieron haber tenido eran pescadores también. Pedro después vive hacia el noroeste del mar de Galilea, en Capernaum,
donde continuaba trabajando en la pesca con su hermano, y tenían de compañeros a los futuros apóstoles Juan y Jacobo. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 10. Tiene una esposa y su suegra y vive con ellos. En una ocasión, Jesús visita la casa de Pedro para orar por la suegra que estaba enferma, y ella es sanada al instante. Libro de Mateo, capítulo 8. La casa de Pedro en Capernaum llega a ser un punto importante para la iglesia primitiva. En su libro En busca de los apóstoles, el doctor William Stuart describe las ruinas que han quedado de esta casa y cómo fue convertida en un lugar de reunión para los primeros cristianos. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús? El día después de que Juan bautizó a Jesús, el Señor estaba andando en el área donde Juan estaba con dos de sus discípulos. Resulta que uno de estos dos discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Al pasar Jesús, Juan dice: "Este es el Cordero de Dios". Y rápido Andrés y el otro discípulo lo siguieron hasta que llegaron a la casa de Jesús y se quedaron con él hasta el día siguiente. Andrés entonces va en busca de su hermano y le dice que ha encontrado al Mesías y lo lleva a verlo con urgencia. Cuando Jesús ve a Pedro, le dice: "Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas". Pedro sigue al Señor desde ese entonces. Libro de Juan, capítulo 1, verso del 35 al 42. ¿Cuál fue el papel de Pedro entre los 12? Muchos notan que con frecuencia Pedro es el que expresa lo que los 12 piensan. Si Pedro viviera en tiempos modernos, quizás fuera el vocero o relacionador público del grupo, porque no le daba vergüenza aportar su opinión, hacer preguntas o tomar la iniciativa. Junto con Juan y Jacobo, Pedro llegó a ser parte del grupo íntimo de Jesús, que fue testigo de ciertos milagros importantes que nadie más tuvo el privilegio de haber vivido, tal como la transfiguración. Eventos importantes relacionados con Pedro en los Evangelios. La pesca milagrosa. Libro de Lucas, capítulo 5, 1 al 10. Camina sobre el agua. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 23 al 32. La transfiguración de Jesús. Libro de Marcos, capítulo 9, verso del 1 al 9. Corta la oreja de los guardianes que fueron a arrestar a Jesús. Libro de Juan, capítulo 18, verso del 10-11. Niega a Jesús 3 veces. Libro de Lucas, capítulo 22, 31 y 34, 54, 62. Va con Juan a ver la tumba vacía. Libro de Juan, capítulo 20, 1 a 7. Pedro, la primera iglesia y las misiones. El primer milagro y el primer sermón de los apóstoles, luego de la ascensión de Jesús, están atribuidos a Pedro. Así como fue un líder entre los discípulos, Pedro también fue uno de los grandes líderes de la primera iglesia. En los acontecimientos de Hechos, es él quien toma la iniciativa en momentos importantes, tal como la elección de una persona que tomará el lugar de Judas. En adición a su fuerte carácter, Pedro también era
identificado por guardar celosamente su cultura judía. Así que es impresionante que Dios lo escogiera para presentar el Evangelio a Cornelio, un centurión romano. Después de la conversión de Cornelio y toda su casa, es Pedro quien se presenta frente a la asamblea de la iglesia y exhorta que el mensaje sea llevado también a los judíos. Creemos que en sus viajes misioneros probablemente llegó a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y definitivamente Roma. La muerte del apóstol Pedro. El apóstol fue encarcelado 2 veces en Jerusalén por insistir en la predicación del Evangelio y en cada instante Dios lo libra en formas milagrosas. Ser cristiano en aquellos tiempos era casi una garantía de persecución. La tradición nos dice que alrededor del año 64 después de Cristo, Pedro estuvo encarcelado en Roma por causa del Evangelio y condenado a muerte. Dicen que la sentencia fue crucifixión, pero Pedro pidió ser crucificado de cabeza para abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor Jesús. Podemos ver esta conmovedora historia sobre Pedro, sobre ese gran discípulo del Señor que sufrió, pero llevó a toda costa el Evangelio, a toda costa la obra que el Señor Jesús había encomendado. Breve resumen del apóstol Andrés. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista, libro de Marcos, capítulo 1, versos 16 al 18. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús, libro de Juan 1:40. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Varios estudiosos dicen que predicó en Sitia, Grecia y Asia Menor. Andrés trajo a otros a Jesús también, aunque las circunstancias lo colocaron en una posición donde podría haber sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido. Fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al Maestro. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X. Breve biografía del apóstol Juan. San Juan, el evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo le llaman el divino, es decir, el teólogo. Sobre todo entre los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno. Libro de Lucas, capítulo 9, 54.
aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Él es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el Evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. Y en muchas otras ocasiones Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus 2 hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena del Señor, la última cena, la Pascua. Y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás, mientras Pedro se quedaba fuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con María, junto a las otras piadosas mujeres. Fue Juan quien recibió el sublime encargo de tomar a su cuidado a la madre del Redentor. Mujer, he aquí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan. Y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos, amados, a amar y cuidar a cada discípulo que Él nos ha entregado. Biografía del apóstol Mateo. Mateo o Leví, hijo de Alfeo, vivió en Capernaum. Fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el Evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. El llamamiento de Mateo al grupo apostólico es mencionado en el libro de Marcos 2:14, libro de Mateo 9:9 y el libro de Lucas 5:27 y 28. De estos pasajes aprendemos que Mateo también fue llamado Leví. Era una costumbre común en el Medio Oeste, en la época de Cristo, que los hombres tuvieran 2 nombres. El nombre de Mateo significa un regalo de Dios. El nombre de Leví le pudo haber sido dado por Jesús. Es interesante que Santiago el Menor, quien fue uno de los 12 apóstoles, fue hermano de Mateo, también hijo de Alfeo. Aunque sabemos poco sobre Mateo personalmente, el hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. La versión Reina Valera lo llama publicano, lo que en latín es publicanus, enfatizando compromiso en el servicio público, un hombre que manejaba dinero público o un cobrador de impuestos. De todas las naciones en el mundo, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. Para el judío devoto, Dios era el único a quien era correcto pagar tributos e impuestos. Pagarlo a cualquiera otra persona era infringir los derechos de Dios. El cobrador de impuestos era odiado
no solo sobre el terreno religioso, sino también porque la mayoría eran notablemente injustos. En las mentes de varios hombres judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales. En los tiempos del Nuevo Testamento eran clasificados junto con las prostitutas, los gentiles y los pescadores. Libro de Mateo 18-17, Mateo 21, 31 al 33 y Mateo 9, 10. Libro de Marcos capítulo 2, 15 al 16 y libro de Lucas capítulo 5, 30. Los cobradores de impuestos han sido conocidos porque determinaban el monto debido en sumas imposibles y a menudo ofrecían dinero en préstamo a los viajeros a tasas de interés muy elevadas. Así era Mateo. Aún así, Jesús eligió un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. Jesucristo pudo ver el potencial en el cobrador de impuestos de Capernaum. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma de escribir y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo en el idioma hebreo un relato de las enseñanzas de Jesús. Es claramente imposible estimar la deuda que la cristiandad tiene para con este despreciado cobrador de impuestos. El hombre promedio habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Mateo llegó a ser el primer hombre que escribió las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del Evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y esperemos que haya sido de provecho y de ánimo a su espíritu para la obra de nuestro Señor Jesucristo.